Buenas tardes, estimado alumno. Como ya saben, esta es la primera clase asíncrona que tendremos. Y durante esta clase asíncrona vamos a desarrollar una clase la cual nos va a permitir básicamente validar si un root chileno es válido o no. ¿Ya? Para ello, vamos a necesitar ciertas funciones que nos permite JavaScript, ¿cierto? Capturar o utilizar para llegar a nuestro objetivo. Entre ellos tenemos la función len, ¿cierto? La cual me permite obtener el largo, ya sea de un array de objetos, ¿cierto? O un array de texto, de lo que sea, ¿cierto? O también el largo de una cadena. También vamos a necesitar utilizar la función substring, la cual nos permite obtener textos parciales a través de los índices. ¿Ya? Normalmente se indica el índice inicial por defecto, pero también pueden indicar tanto el índice inicial como el final, solo que el final no es requerido. También vamos a utilizar la funcionalidad split, ¿ya? El cual permite dividir una cadena y la convierte en un array de objetos, ¿ya? Este array de objetos obviamente vendría siendo un array de tipo string, ¿ya? Otra función interesante que vamos a utilizar se llama parseInt, y básicamente esta función nos permite convertir cualquier valor a un número entero. Un valor que sea posiblemente entero, ¿cierto? Porque si yo trato de convertir un texto, una letra, por ejemplo, entero, esto arrojaría un error, ¿ya? Finalmente utilizaremos la función reverse, la cual nos va a permitir ordenar un array, pero de forma inversa, ¿ya? Invierte el orden de un array, como dice. ¿Ya? El proceso que debiésemos seguir para validar un root chileno consta del siguiente ejemplo, ¿ya? Tomaremos el root 30.686.957-4. De hecho, este ejemplo lo saqué por ahí por el internet en Wikipedia, ¿ya? Y lo voy a tomar de ejemplo para que le quede un poco más claro. Ya. El root consta de dos partes. En una parte tenemos los números, ¿ya? Si se fijan acá, esta parte de acá, ¿cierto? 30.686.957 vendrían siendo todos los números que componen mi root. Y a través del guión se separan y se obtiene el dígito verificador. Entonces, podemos decir que a los números debiésemos limpiarlos, ¿cierto? Debiésemos sacar los caracteres que no son números y dejarlos en una variable. Posteriormente, el dígito verificador siempre, chicos, va a ser el último dígito del root. ¿Ya? Una vez obtenido todos estos datos, debemos seguir los siguientes pasos. El primero es convertir los números en un array de enteros y posteriormente cambiar el orden, ¿ya? De derecha a izquierda. Eso lo podemos hacer con el método reverse, ¿ya? O reverse. Posteriormente, en el paso 2, se multiplican todos los números invertidos con una serie que empieza de 2 y termina en el 7. En caso de llegar al número 7, esta serie debe volver a reiniciarse en 2, ¿ya? Y se multiplica nuevamente. Se multiplica con el número del root, ¿ya? Esto siempre va a depender del tamaño del root. En el paso 3, al obtener el resultado de la suma del proceso realizado en el paso 2, se procede con la obtención del dígito verificador. ¿Cómo se hace esto? Siguiendo la fórmula 11 menos el resultado, que es la suma, ¿cierto?, de la multiplicación de 2 por los números invertidos del root. ¿Ya? Eso nos da el resultado. Y tenemos que obtener el resto de la división con 11, que eso normalmente lo hemos visto, ¿cierto?, durante el curso, que es el mod, ¿ya? Por 111, ¿ya? Que es el resto de la división del resultado dividido en 11. ¿Ya? Y como último paso, se debe evaluar si el dígito verificador que ingresó nuestro usuario, ¿cierto?, vendría siendo el mismo dígito verificador que hemos calculado con los pasos anteriores. ¿Ya? Pueden haber también en la validación de root ciertas excepciones. Nos podemos encontrar con el valor
del guión 0 o el guión K, que nos vendría siendo un número, ¿cierto? ¿Ya? Y entonces debe tener en consideración, por ejemplo, si el resultado del proceso que acabamos de explicar nos da 11, el dígito verificador debe ser 0. Si el resultado del proceso de cálculo es 10, el dígito verificador debe ser K. ¿Ya? También, para poder entregar esta funcionalidad, debemos utilizar expresiones regulares. Básicamente, a lo largo de la carrera, yo sé que le han mencionado un poco este término, y no es más que un patrón, ¿cierto? Que analiza una cadena de caracteres y busca coincidencias, ¿ya? Acá también tenemos una tablita en donde mostramos los indicadores de expresiones regular, por ejemplo, una búsqueda global, se finaliza con la G, ¿cierto? Una búsqueda que no distingue entre mayúscula y minúscula, colocamos la I, búsqueda multilínea, y un sinfín de cosas que no están dentro del contexto del curso, pero se los dejo acá como observación, ¿ya? Las presiones regulares que sí utilizaremos en nuestro caso vendría siendo la primera, que está remarcada acá, que esta nos sirve, la G, ¿cierto? Como es global, va a verificar en toda la cadena de texto, y yo quiero obtener todos los dígitos que no sean un número, ¿ya? La D mayúscula significa que va a buscar los que no sean un número. Y la de abajo nos va a servir para entregar formateado nuestro root, ¿ya? Básicamente eso, muchachos. Ahora procederemos a trabajar en la aplicación. Para ello, dentro de nuestra carpeta, ¿cierto? Vamos a crear una nueva carpeta correspondiente a la clase de hoy, que vendría siendo la clase 9. Dentro de esta clase 9 vamos a crear un nuevo archivo de tipo index. Le vamos a llamar index.html. Recuerden que ese es el nombre por defecto que toma cualquier navegador web, ¿ya? Y acá una nueva carpeta para tener todo nuestro JS. Dentro de nuestro JS vamos a crear una clase. Esa clase se va a llamar root validador.js, ¿ya? Y este root validador es el que vamos a trabajar durante esta clase, y posteriormente vamos a hacer un ejercicio práctico. Bueno, para poder realizar el ejercicio, lo primero que debemos hacer, ¿cierto? A través de nuestro shortcut, escribir HTML 2.5, ¿cierto? Crear una estructura básica de HTML, le vamos a colocar que va a ser en el lenguaje español. Vamos a colocarle como título validación de root chileno. Perfecto. Acá adentro vamos a hacer un source y vamos a llamar a nuestra carpeta JS a la clase root validador. Esto básicamente, chicos, es para incluir el archivo JS que vamos a estar trabajando, root validador, dentro de main.index.html. Acá, para ir viendo los resultados, vamos a abrir el index.html a través del plugin Live Server. Acá está cargado, obviamente no tiene nada, solamente el título, ¿ya? Por ahora no es tan importante ver resultados en HTML, sino que vamos a estar trabajando acá en donde dice consola. Ya. Acá en el root validador vamos a crear una clase. Se va a llamar de la misma forma, root validador. Acá dejamos un espacio por convención, ¿cierto? Y acá estamos especificando la clase que nos va a servir para validar el root, ¿ya? Yo quiero que cada vez que instancien esta clase me envíen a través del constructor, ¿cierto? Me envíen el root que quiero evaluar, ¿ya? Entonces en el constructor vamos a obtener el root, ¿ya? Y ahora vamos a asignar este root a una variable interna, donde vamos a decir this root va a ser igual al root que me están enviando desde cualquier página web o cualquier otro página en donde instancien
esta clase, que es la clase root, ¿ya? Lo primero que debemos hacer, una vez obtenido el root, ¿cierto? Debemos obtener el dígito verificador que me envía el usuario. Esto lo hacemos a través de el thisRoot. Podemos utilizar nuevamente, ya como tenemos en nuestra variable local thisRoot, tenemos el root que colocó el usuario. Lo que podemos hacer acá es utilizar la función substring de JavaScript, ¿ya? Y yo quiero obtener solamente el último dígito. ¿Cómo podría yo obtener el último dígito? Básicamente escribiendo this.root nuevamente .len. A través del len yo obtengo el largo. Pero recuerden que todos los índices de la informática empiezan en 0. Entonces en este caso debiésemos restarle 1 para decir que este db en realidad va a ser solamente el último carácter del root ingresado. ¿Ya? Entonces acá obtenemos el último carácter ingresado en el root, o el último carácter del root, ¿cierto? Del root que estamos obteniendo. Ahora, debiésemos nosotros, como les mencionaba en un momento, tenemos que limpiar el root. Recuerden, en este momento solamente tenemos el dígito verificador, pero el root se compone de los primeros números, ¿cierto? Guión el dígito verificador. Ahora necesitamos básicamente limpiar el root. Entonces, en esta línea de código de acá, vamos a limpiar el root dejando solamente los números. ¿Ya? Este es el primer cuerpo. Entonces aquí vamos a decir que el mismo root yo lo quiero limpiar. Entonces esto va a ser igual a ¿qué cosa? A this.root, al root actual. Vamos a trabajar de nuevo con el substring. ¿Por qué? Porque no necesitamos el dígito verificador. Tenemos que dejarlo afuera. Entonces acá me dice, ¿quieres empezar desde... ¿Cuál es tu índice inicial? Yo quiero empezar desde el principio, desde el índice 0. Y quiero terminar, de nuevo, desde root.len hasta el último, menos 1. O sea, no quiero considerar el último. Veamos si esto está funcionando, ¿ya, muchachos? Entonces, aquí básicamente tendríamos el dígito verificador y el root. ¿Cómo podemos hacer debug en JavaScript sin utilizar algún framework de prueba unitaria? Podríamos hacerlo creando acá mismo. Let, voy a crear una clase validador, que no es más que una variable, va a ser igual a una nueva instancia de root validador. ¿Ya? Y a este root validador le vamos a pasar el ejemplo que estamos viendo acá, que vendría siendo, nuestro ejemplo es este. Entonces vamos a copiar esto, vamos a instanciar la clase con el root y vamos a hacer ciertas validaciones. Por ejemplo, vamos a hacer un console log y vamos a ver qué es lo que yo tengo en mi variable root y qué es lo que yo tengo en mi variable dígito verificador. ¿Ya? Vamos a guardar, nos vamos al navegador, actualizamos y me sale un defined. A ver, vamos a revisar. Ya, disculpen muchachos. Estamos instanciando, ¿cierto? Y acá debiésemos llamar a class validador, class validador le llamamos con una... Esto le llamamos class validador. Ya, ahora vamos a hacer la prueba. Y acá me muestra el dígito completo. Me está mostrando el dígito completo y arriba el dígito verificador no me lo está mostrando.
dígito verificador, usar la coma, eso es para saber que nos estamos refiriendo al dígito verificador. Y acá vamos a colocar, esto vendría siendo los números, ¿cierto? Números. Y vamos a imprimir también el número que estamos teniendo allá. Entonces acá thisRoot substring, estamos empezando desde el 0 y estamos terminando en el -1. Entonces dígito verificador, el dígito verificador, que es este de acá, root substring. Ya, aquí puede dar algún problema porque estamos haciendo referencia a thisRoot. Vamos a utilizar la que está enviando. Substring. Ya. Al parecer el problema que estamos teniendo básicamente es porque estoy escribiendo mal el len. ¿Ya? Entonces al revés, len. Entonces aquí ya estamos teniendo el largo, ¿cierto? Y -1. Entonces acá hay precios desde el 0 hasta el -1. Entonces el dígito verificador de este root vendría siendo 4 y en cambio los números estamos omitiendo o no estamos considerando el dígito verificador. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Los números obviamente debiésemos limpiarlo. ¿Y cómo lo limpiamos? Básicamente utilizando la función que hablamos acá en la presentación, ¿cierto? Que tiene que ver con omitir todos los que no sean números. Entonces a través de esta expresión yo puedo llegar a eso. Entonces, acá yo puedo utilizar una función que se llama replace. ¿El replace qué hace? Va a buscar valores. Yo voy a buscar acá, en este caso, una expresión regular. ¿Ya? Esta expresión regular va a buscar todos los que no sean números. Todos los que no sean números los voy a reemplazar por un string vacío. O sea, no, los vamos a estar eliminando en realidad de la cadena de caracteres. ¿Ya? Ahora si volvemos a ver acá, podemos ver que están los números. Perfecto. El dígito verificador también está perfecto. ¿Ya? Ahora vamos a tener otra variable local de mi clase que va a preguntar, vamos a ver si un root es válido. Y le vamos a llamar es válido. Y este va a llamar una función que nos va a retornar un booleano. ¿Ya? Esa función le vamos a llamar validar root. ¿Ya? Validar root, en realidad no es necesario mandarle ninguna propiedad. Recuerden que todas las propiedades ya las tenemos. Entonces, vamos a crear esta función un poquito más abajo y le damos el nombre, validar root, ¿cierto? Y acá vamos a empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer, recuerden, es la cadena de números, transformarla en un array de números. Y posteriormente, esta cadena de números, dar la vuelta, disculpen, este array de números, invertirlo. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde tenemos nuestro número? En la variable root. Entonces lo que debemos hacer, vamos a crear una variable en este ámbito con la palabra reservada let, ¿cierto? Le vamos a dar un nombre descriptivo que se va a llamar números, ¿ya? Sabemos que son los números en array. Entonces array de números podría decirse, va a ser igual a thisRoot.split. ¿Qué hace split? Split lo divide por un carácter en especial. En realidad yo no voy a mandar ningún carácter en especial, sino que quiero que se divida todos los números, se convierta en una cadena. Entonces acá, muchachos, lo que vamos a hacer un console log mientras, para ver si esto está funcionando bien. Y vamos a llamar a números array. Vamos a borrar esto de acá, bajar esto aquí, guardamos los cambios
y revisemos. A ver, dice validar root is not defined. Ya. Puede ser porque no estamos retornando nada. Vamos a retornar true mientras. Validar root no está definida, me dice. Validar root. Ah, llamémosle validar solamente. Validar. Validar. Y esta función está dentro de mi clase. Entonces no habría mayor problema. Pero me está diciendo que la función git es válido es igual a validar. Y validar está acá abajo. Vamos a cerrar, retornamos true mientras. Validar. Retornan true. Bueno, new root validador. Ya, revisando el código, básicamente me falta acá indicar que esta función también es parte de mi clase. Entonces, ¿cómo especificamos que tanto las funciones como las propiedades son parte de mi clase? Con la palabra reservada this, ¿ya? Entonces aquí voy a decir que this es válido, que es una propiedad, va a ser igual a lo que me retorne la función validar, pero de esta clase. Entonces tengo que especificar acá el this, ¿ya? Revisemos. Y acá, como se puede apreciar, está mi array con el root. Si yo vuelvo a colocar acá el console.log del root, de la propiedad root, ¿cierto? Del validador.root, podríamos apreciar en pantalla los números y cómo estos números fueron transformados a un array de tipo string, fíjense porque tiene comillas, pero ahí está el array con los números. Entonces básicamente, ¿qué debiésemos hacer ahora? Debiésemos invertir. Para eso vamos a utilizar de forma súper simple una función que se llama reverse, ¿ya? Esta función, ¿qué es lo que hace? Me da vuelta el root, ¿ya? Entonces, si seguimos la lógica, ahora debiésemos tener dos variables. Una que se va a llamar, va a ser el acumulador, el cual va a obtener el resultado, o como le llamamos acá resultado, puede ser el nombre que ustedes estimen conveniente, pero es básicamente un acumulador porque va a estar acumulando, va a estar sumando valores, ¿ya? Y vamos a tener otro que le vamos a llamar multiplicador, que se va a inicializar en 2. Recuerden, el algoritmo dice de 2 hasta el 7 y posteriormente, si llega al 7, se vuelve a resetear en 2 el multiplicador. Ahora, debiésemos estar haciendo un for para recorrer los números que están en tipo array y están invertidos. Entonces ahora vamos a crear una variable que la vamos a llamar número de mis números array, o de mi listado de números, como quieran verlo, ¿ya? Entonces acá debiésemos estar haciendo operaciones. ¿Qué operaciones debiésemos hacer ahora? Debiésemos en primera instancia estar multiplicando. Entonces vamos a decir que nuestro acumulador más es igual. ¿Qué significa eso? Que va a estar sumando el mismo acumulador, ¿ya? Y va a estar igualando. Lo primero, como sabemos, y como estamos viendo acá, esto es un array de string, no es un array de números. Entonces lo que tenemos que utilizar ahora se llama un parse int, que es la segunda función. Esta función, yo voy a estar transformando el número en un número entero. Y lo voy a estar multiplicando por el multiplicador. Perfecto, ¿ya? Pero aquí puede ocurrir algo. ¿Qué pasa cuando y el multiplicador
una vez utilizado, lo vamos a estar incrementando en 1 con un más, ¿cierto? Eso es como decir multiplicador es igual a multiplicador más 1, ¿ya? Acá estamos, entonces en el primer loop va a valer 2, llega acá, va a valer 3. Entonces, yo tengo que preguntar si el multiplicador es igual a 8, porque recuerden, va a llegar a 7 aquí y aquí va a pasar a 8. Entonces yo necesito resetearlo, porque ese es mi número máximo, el 7. Pero como empecé en 2, aquí va a llegar al 7, que es el último, y aquí va a subir a 8. Entonces aquí tengo que preguntar si mi multiplicador llegó a 8, o es igual a 8, yo lo vuelvo a inicializar en 2. Perfecto. Y acá abajo, yo debiese tener ya en la variable acumulador el total. El total que tenemos que sacar la división o el resto. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener una variable dentro de esta función que le podríamos llamar incluso dígito verificador. Es interna de la función, no es la misma propiedad de mi clase. Y esta va a ser igual a 11, recuerden, era 11 menos el acumulador que tiene el resultado de toda la operación, y vamos a utilizar el mod o el %11, que es el resto de la división. ¿Ya? Entonces en mi DB yo debiese tener el dígito verificador. Vamos a comprobarlo. Console.log y vamos a imprimir el dígito verificador. Y acá, como para saber y que quede un poco más claro, podríamos colocar dígito calculado. Guardamos. Nos vamos a nuestro sitio y dígito calculado calculó que era un 4. ¿Ya? Hasta el momento me parece que estamos bien, ¿cierto? Porque él ingresó un 4 y esto es un root válido. Entonces acá nosotros podríamos retornar básicamente el DB que tenemos, ¿cierto? Sea igual al DB de mi clase, y eso me debe retornar actualmente un true, ¿cierto? Esto debe retornarme un true. Si yo aquí coloco que quiero que me imprima la propiedad es válido, debe ser un true, ¿cierto? Un true. ¿Por qué? Porque en realidad es un root válido. Estamos cumpliendo ya con el tema de validar un root, pero nos están faltando las dos excepciones, ¿ya? ¿Cuál es la primera excepción? Lo podemos colocar con una condición, sí. El dígito verificador es igual a 11, significa, y aquí lo podemos colocar, que el dígito verificador calculado va a ser igual a un 0. Y podríamos colocar este 0 en un string. En un string. Ya que recuerden que el dígito verificador incluso puede ser una K. Entonces no es mala práctica trabajarlo como un script. Disculpen, como un string. Entonces ahora, en el caso que el dígito verificador sea 10, nuestro dígito verificador calculado, ¿cierto? Va a ser igual a una K. ¿Ya? Y lo que vamos a retornar acá siempre lo vamos a transformar a to lowercase. ¿Ya? To lowercase. ¿Qué significa el to lowercase? Básicamente, cualquier string lo transforma a minúscula. Entonces, como acá la K está en minúscula, porque si yo lo coloco en mayúscula ya tendríamos un problema. Pero podríamos hacer lo mismo. Acá también podríamos colocar un to lowercase. ¿Se fija? En todo caso, aquí ya, como lo estamos digitando nosotros, sabemos que la K va en minúscula. De hecho, en vez de hacer esto acá, para que validemos siempre que esto sea lo mismo, vamos a colocar un to lowercase. El to lowercase acá. Esto es to lowercase. ¿Ya? Verifiquemos si sigue funcionando.
a guardar. To lowercase. Me parece que tengo un problema en escribirlo. The base not a function to lowercase. Podríamos esto transformarlo a string, también puede ser una opción. O podríamos omitir esto básicamente. ¿Ya? Si yo coloco 3 veces el desigual, podríamos tener problemas. Pero en este caso estamos evaluando, independiente del tipo de dato que sea, si son iguales. Entonces ustedes saben, si en JavaScript yo paso un 1 de tipo string y lo comparo con un 1 de tipo número, eso me va a devolver un true. Si yo coloco 3 veces, significa que tienen que ser incluso del mismo tipo. En este caso lo vamos a dejar así. Vamos a verificar y estamos con el true. Estamos súper bien, muchachos. ¿Ya? Y el otro método importante que va a tener esta clase va a ser el método para formatear. Entonces vamos a devolver el root formateado. ¿Ya? Lo primero que tenemos que verificar es que el root sea válido. Entonces vamos a preguntar this.isVálido, ¿cierto? Y si no es válido, podríamos retornar al tiro acá un return y un string vacío, sin nada. ¿Ya? Pero en cambio, si el root es válido, debemos descargar, mostrar el root formateado. Entonces acá hacemos un return de this.root. Lo vamos a transformar a string. Hacia string, ¿cierto? Lo vamos a convertir en un string. Y aquí vamos a utilizar la función replace y vamos a utilizar segunda expresión regular para poder colocarle el separador de miles. Entonces vamos a hacer esa búsqueda, ¿cierto? En el string de los números. Y a esto lo vamos a reemplazar con un punto. ¿Ya? Esto es para el separador de miles. Podríamos abrir una llave acá, colocar otra llave acá, porque tenemos que concatenar, ¿cierto? El guión. Entonces aquí vamos a colocar un más para poder concatenar. Y acá, entre caracteres simples, vamos a colocar el guión. Después vamos a concatenar de nuevo con el más. Concatenamos el this.db. ¿Ya? Entonces, formateado le vamos a llamar, o con formato. Este método formato debe devolverme a mí el root formateado siempre. Entonces, vamos a colocar acá, aparte del value, vamos a llamar al formato, al método formato. ¿Ya? Vamos a visualizar en el navegador y como ven, acá se puede apreciar el root ingresado y formateado como corresponde. ¿Ya? Eso sería la clase del root validador. Ahora, ¿cómo podríamos hacer un ejemplo práctico y cómo lo podríamos utilizar en la vida real? Vamos a guardar los cambios. Esos console log eran solamente para hacer debug de nuestro sistema, ¿cierto? De nuestra clase. Y dentro de nuestro index vamos a agregar Bootstrap. Como lo hemos estado trayendo en otras clases, ¿cierto? Se fijan, acá tenemos el Bootstrap. Vamos a ver esto en el navegador de archivos. Voy a copiar el CSS. Lo vamos a copiar. Y lo voy a llevar a nuestra clase que es la 9. Si no me equivoco, también acá en la clase 8 tenemos jQuery. O jQuery, ¿cierto? Lo vamos a copiar. Lo vamos a la clase 9. Y dentro de la carpeta JS vamos a trabajar con jQuery. Para poder trabajar con los eventos también. ¿Ya? Lo primero, dentro de la carpeta head, tenemos que crear un link. Y este link, su ruta es CSS, que está en mi pad principal. Voy a llamar a bootstrap.min.css. ¿Ya? Esta clase puede estar arriba.
acá vamos a trabajar con script también, ¿cierto? Y vamos a agregar jQuery. Y finalmente, como lo hemos hecho en todas las otras clases, vamos a crear otro script que se va a llamar funciones.js. Que aquí prácticamente vamos a estar trabajando en para darle dinamismo a la página web. Ya, entonces lo primero que debes tener esto acá es un div con la clase contenedor de Bootstrap, ¿cierto? Posteriormente vamos a tener un card, un div con la clase card, y también podría tener la clase margin top y le vamos a dar el máximo. Esto es para que no esté tan pegado básicamente. ¿Ya? Y acá dentro de esto vamos a crear un input y un botón el cual nos diga si es válido o no. Entonces, lo primero que vamos a llamar acá al card header, para darle un título, al encabezado vamos a colocar validación del root o run chileno, ¿cierto? Perfecto. Posteriormente vamos a hacer un card body. Este vendría siendo el cuerpo de nuestro card. ¿Ya? Y acá vamos a hacer un row, una fila. Y en esta fila vamos a tener una columna que en pantalla mediana, o sea, de computador, va a abarcar 8 columnas. ¿Ya? Y dentro de esta columna, que tiene 8 espacios, ¿cierto? Vamos a hacer un input con la clase formControl para que se vea bien, ¿ya? De tipo texto. Me acabo de escribir mal la clase formControl, ¿ya? Y este va a tener un ID que es bastante importante para poder capturarlo después con JavaScript, ¿cierto? Que se va a llamar txtroot. Perfecto. Y vamos a agregar un placeholder en donde le indiquemos al usuario que ingrese su root. Ingrese su root. Posteriormente vamos a hacer otro call, otra columna de tamaño mediano que ocupe el resto de los. Recuerden que el máximo en Bootstrap es 12. Entonces aquí vamos a utilizar 4. ¿Ya? Lo que nos resta. Entonces acá vamos a hacer un botón. ¿Ya? Y aquí vamos a especificar que diga validar. Básicamente para saber si un root es válido o no. Va a tener una clase de tipo botón, btn success para que sea verde, ¿cierto? Va a tener un ID también para poder capturarlo con JavaScript, ¿cierto? Le vamos a colocar btn de botón validar. Perfecto, tenemos txtroot, btn validar. Vamos a verificar cómo está quedando. Hasta el momento así está quedando nuestro sitio, ¿cierto? Entonces, vamos ahora a proceder a trabajar con JavaScript. Lo único, acá podríamos crear otro row para entregar un resultado. Y acá a través de un P vamos a colocar que es un párrafo, ¿cierto? Le vamos a dar un ID, le vamos a colocar txt o le vamos a llamar resultado. Resultado. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahora funcione. Yo necesito estar escuchando el botón. ¿Cómo lo hago? Con document, yo accedo a todo el documento HTML.on, ¿ya? Y dentro de on, yo especifico el evento. Yo quiero capturar el evento click. ¿De qué elemento? Me va a preguntar jQuery. Yo quiero del elemento, y con un gato especifico el ID. Y este se llama btn, o botón, ¿cierto? Validar. Perfecto. Dentro de acá podemos hacer una array function y empezamos a trabajar con el código. Entonces, para poder utilizar nuestra clase root validador, vamos a instanciarla. Entonces vamos a crear una variable que se llame root validador. Va a ser igual a una nueva instancia de nuestra clase root validador. ¿Ya? Y acá adentro debemos pasarle el root. Entonces, primero tenemos que capturar el root, ¿cierto? Podemos ingresarlo directamente acá, pero vamos a hacerlo de una forma mejor explicada, ¿cierto? Donde vamos a tener una variable que le vamos a llamar root y va a ser igual a. Acá, a través de jQuery, vamos a capturar
el ID del input que se llama txt root, y para poder obtener el valor llamamos al método val, ¿ya? Entonces este tiene el valor del root y acá básicamente vamos a pasar el root. Entonces, si el root es válido, debemos mostrar un mensaje, una alerta, un mensaje en verde o en azul, ¿cierto? Y si es inválido, rojo. Entonces, vamos a preguntar si root validador punto es válido, significa que fue correcto, ¿cierto? Entonces aquí vamos a agregarle a nuestro elemento o a nuestro párrafo, ¿cierto? Que le llamamos resultado. Vamos a agregarle un texto que diga root válido. Perfecto. De aquí podríamos hacer un return porque no quiero seguir ejecutando código, quiero llegar hasta ahí, ¿ya? De lo contrario, si no es válido, podríamos hacer lo siguiente. Lo mismo que acá. Básicamente lo mismo que acá, ¿cierto? Pero acá no es válido, sino que es inválido. Ya, vamos a verificar. Vamos a ingresar un root cualquiera, vamos a validar. Y al parecer... A ver, primero veamos si estamos llegando acá. Es lo primero. ¿Ya? Le llamamos resultado, txt root. Ya, por ejemplo, veamos si el txt root lo estamos obteniendo de buena forma. Aquí vamos a llamar a nuestra variable root, vamos a guardar, damos clic y nos estamos entrando al método. ¿Ya? Vamos a inspeccionar elementos y a este le llamamos btn validar. btn validar. btn validar. Estoy viendo idéntico. Esta es la clase 8. Funciones. Selectores btn validar. Document.onClick. Document.onClick. txt root. Vamos a verificar también que esté el txt root. Da igual. Vamos a guardar esto, quizás no lo guardé. Puede ser que no lo haya guardado. No estamos entrando. Document.onClick del elemento le root. Algo que hacer de lo que se trata, muchachos. Lo que está pasando acá, estimados alumnos, que en realidad en nuestro index no estamos llamando a nuestro script, entonces en ningún momento podemos está cargando la programación que estamos haciendo, ¿ya? Lo acabo de agregar y hagamos la prueba nuevamente. Perfecto, me hace el console log y me dice que el root es inválido, ¿ya? Un root válido, por ejemplo, podría ser 11.11 11.11 11.11 11, disculpen, 1.1, ¿ya? Y acá guión 1. Y lo mismo pasa con el 2, con el 3, con el 4, hasta el 9, ¿ya? Eso puede ser root válido, perfecto, ¿ya? Igual, de todas formas, si aún así quedan dudas, lo que podríamos hacer, muchachos,
es tomar nuestro root de ejemplo, que está acá, y verificar. Verificamos, es válido. ¿Qué es lo importante también, muchachos? Que independiente de cómo yo envíe el root, esto me lo está validando. ¿Ya? Vamos a hacer algo último. La idea es que cuando sea válido me devuelva el root siempre formateado, independiente de cómo yo lo escriba. ¿Sí? Fíjense, de hecho puedo sacar el guión y aún así me lo está validando. Entonces esto está funcionando de forma perfecta. ¿Ya? Lo único que nos estaría faltando, muchachos, y como para darle una funcionalidad un poco más detallista, ¿cierto? Vamos a crear una función que se va a llamar mostrar mensaje. Este va a tener dos propiedades. Va a tener el tipo de mensaje que yo quiero enviar y el mensaje como tal. ¿Ya? Y esta función va a retornar un string, pero un literal string. ¿Por qué un literal string? Como lo hemos visto en clases anteriores, porque podemos trabajar con HTML los literal string de una manera muy amigable, ¿cierto? Entonces acá vamos a crear un div con la clase alert y alert guión, y aquí vamos a concatenar el tipo que me envíen hacia este método. Entonces acá colocamos tipo, perfecto, alert guión tipo, ¿ya? Y este div lo vamos a cerrar un poco más abajo. Perfecto. Entonces acá en strong, o sea, remarcado en negrita, ¿cierto? Vamos a utilizar la etiqueta strong. Vamos a cerrar esta etiqueta strong. Y dentro de esta va a ir nuestro mensaje. Perfecto. Entonces ahora, acá, en vez de el text, vamos a utilizar un HTML. ¿Ya? Y acá dentro de este, vamos a colocar, o vamos a retornar el mostrar mensaje, nuestro método que acabamos de crear. Cuando es válido, ¿cierto? Vamos a colocar el tipo de mensaje como un success. O sea, va a estar en verde, ¿cierto? Y acá al lado, el mensaje root válido, y lo vamos incluso a mostrar lo vamos a mostrar formateado siempre. Siempre cuando sea válido vamos a mostrar el root formateado correctamente. Entonces vamos a decir root válido y quiero mostrar el root formateado. Entonces, ¿cómo accedo al root formateado? ¿O en dónde lo tenemos? Lo tenemos en nuestra variable root validador, que es nuestra clase, ¿cierto? Una instancia de la clase que creamos. Root validador.formato. Entonces acá básicamente vamos a decir root válido, el root que ingresó el usuario, pero formateado. Y acá el root inválido se mantiene, pero el mensaje, o sea, el tipo de mensaje va a ser de error. Root inválido. Perfecto. Vamos a probar nuevamente. Vamos a ingresar un 11, un 2, 3, un 2, 3 y un 1. Validamos. Root válido. Y me muestra el root. Ahora, si ustedes quieren que esto no esté tan pegado, lo que podríamos hacer acá es agregar una nueva clase que es margin top o mt, ¿cierto? De 5. Y ahí el mensaje no quedaría tan pegado. ¿Ya? Vamos a probar con un root que es con K. 17. Este es con K. El root es válido. Si yo coloco otro dígito verificador, me muestra un error. A ver. Disculpen, muchachos. Acá me falta llamar a mostrar mensaje. Y cerramos acá. Perfecto. Entonces,
Vamos a probar de nuevo. 1, 1, esto es válido, root válido. Perfecto. Si coloco el guión 2, esto ya no es válido. Root inválido. ¿Ya? Y esto, el error no me toma. Esto es un danger. ¿Ya? El danger es la clase que dibuja en rojo un error. Guión 2, ¿cierto? Root inválido en rojo. ¿Ya? Eso ha sido la clase asíncrona del día de hoy, muchachos. Espero que les haya sido de utilidad. Y muchas gracias por ver el video. Recuerden que les voy a dejar una guía que deben desarrollar en el portal de aprendizaje. Y básicamente eso, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión.